Ahora lo... en el problema de... Si me escuchan... Bueno, primero voy a aclarar dos cosas de la página web. La página web aparentemente tenía un error y donde estaban los enunciados de los problemas había otro documento. Ahora ya está arreglado. El tema es que cuando uno entra en la página web no se ve a simple vista porque no está resaltado como normalmente se resaltan los títulos cuando tienen algún enlace, pero dice trabajos prácticos de termodinámica, algo así como título, y al lado dice imprimir, y abajo están todos los prácticos uno por uno los que son. En realidad los enunciados están todos juntos ahí en ese donde dice imprimir. Eso es una. La otra es que ya subí a la parte de teoría el PowerPoint de este tema, o sea que también está en la página. Respecto de los problemas que estuvimos viendo ayer, había uno que el compañero de ustedes le había quedado la inquietud de cuándo usar ese calor específico, digamos como calor específico, como una función de la temperatura, o cuándo poder considerar que el calor específico es constante y lo tomamos con respecto a una temperatura T sub 1, a una temperatura T sub 2, o bien poder una opción que sea el calor específico medio entre T1 y T2. Él, como le quedó la inquietud, lo hizo integrando y le dio bastante similar. Si bien no sacó el error, pero le dio bastante similar de acuerdo a lo que habíamos estado hablando. Eso por un lado. Por otro lado, en el intercambiador de calor que habíamos dibujado, que teníamos los humos, la entrada de los humos y la salida de los humos, y después teníamos el serpentín a través del cual ingresaba el agua y salía el agua. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente, y eso fue una de las cosas que me olvidé de aclarar, que cuando nosotros tenemos un sistema, ese sistema entrega una determinada cantidad de trabajo al medio. Ese trabajo que está entregando al medio siempre es positivo. Y cuando ese sistema recibe una determinada cantidad de trabajo, el trabajo es negativo. Cuando hacemos eso con el calor, la convención de los signos es al revés. Es decir que la entrega de calor del sistema al medio es negativa, y cuando el sistema recibe una determinada cantidad de calor, menos mal que no tenía el palito, por eso zafar. Entonces, ¿qué pasa con este sistema que estuvimos viendo anteriormente? Yo había puesto que directamente que la cantidad de calor absorbida por el agua era igual a 0,8 de la cantidad de calor cedida por los humos.
y en realidad no le había puesto signo porque en realidad cuando el agua es la que está absorbiendo una determinada cantidad de calor, según esto tendría el signo positivo y la cantidad de calor cedida por los humos tendría un signo negativo. Pero en realidad esto no interviene el signo no interviene en la resolución del problema, sino que directamente yo puedo acomodar los delta T como para que me queden los dos positivos con el mismo signo. Pero en la realidad pasa eso, es decir, que el calor que está entrando en uno es el mismo calor que está saliendo en el otro sistema. Como yo estoy tomando, acá no habría medio ambiente en principio porque lo que está, digamos, no está intercambiando energía con el medio ambiente, sino estaría intercambiando energía con otro sistema. ¿Está claro? Parece que está claro. Bueno. Vamos a ver el problema número 3. Estamos en el trabajo práctico número 3, que se llama calor y trabajo. Y el problema es el problema número 3. Dice, un gas en un dispositivo cilindro-pistón sufre un proceso de expansión para el que la relación entre la presión y el volumen viene dada por la ecuación P por B a la N igual constante. P por B a la N igual a constante. La presión inicial es de 3 bar, el volumen inicial es de 0,1 metro cúbico y el volumen final es de 0,2 metros cúbicos. Determinar el trabajo en kilojoules para el proceso si N vale 1,5, si N vale 1, si N vale 0 y representar los procesos en un diagrama P por B. Bueno. Entonces, lo que ustedes, el trabajo práctico este se llama calor y trabajo. Los primeros problemas fueron de intercambios de calor y ahora estos problemas siguientes van a ser de intercambio de trabajo. Después, en el práctico que viene, que se llama primer principio para sistemas cerrados, es donde se combinan estos conceptos de trabajo, de calor y además incorporamos uno nuevo que sería la energía interna. Pero después se pueden intercambiar entre lo que es trabajo y calor. En este práctico lo que estamos haciendo es viendo por un lado problemas de calor, por otro lado problemas de trabajo y después, bueno, en el práctico siguiente sería la combinación de ambos. Lo que estamos diciendo en este caso, evidentemente, ¿qué es lo que nos está pidiendo? ¿Cuál es la incógnita? Determinar trabajo. Evidentemente, ya dejamos el calor de lado por el momento y empezamos a trabajar con el trabajo. El esquema representativo de esta situación dijimos que es
un cilindro a pistón que se produce, ¿qué decía? Un proceso de expansión. Si estamos hablando de un proceso de expansión, quiere decir que tenemos un agrandamiento del volumen. Tenemos como datos primarios, ¿qué tenemos? La presión sub 1, que es igual a ¿cuánto? 3 bar. A 3 bar. ¿Qué otra cosa conocemos? El volumen 1 es igual a 0,1 metro cúbico. O sea, este sería el estado 1 y este sería el estado 2. Dice que se produce una expansión, pero que en realidad nosotros no sabemos cuál es el motivo. Es de imaginar que el motivo es que está recibiendo una determinada cantidad de calor y por eso es que se produce esa expansión. Pero en realidad no es una incógnita que nos estén preguntando ahora. ¿Qué otro dato tenemos? Volumen final. El volumen final, que es 0,2 metros cúbicos. Y entonces nos está pidiendo como incógnita calcular el trabajo cuando n vale 1,5, cuando n vale 1 o cuando n vale 0. ¿Qué significa esta expresión? Esta expresión es la expresión de una transformación. Esa transformación, en otras palabras, lo que nos está diciendo es que la presión por el volumen a la n es igual a una constante. ¿Cuál será la constante? Y la constante puede ser P1 por V1 a la n igual a P sub 2 por V sub 2 a la n. ¿Qué significa? Que en realidad esto es una función que me permite determinar cómo varía la presión con el volumen. Es decir, hay una relación directa. Cuando yo modifico el volumen, estoy modificando la presión, o viceversa. Si modifico la presión, se modifica el volumen. ¿De qué manera? De esta forma. Entonces, así podría poner que es igual a P3 por V3 a la n, porque estoy hablando de una transformación y estaría hablando de todos los puntos intermedios que estarían cumpliendo. Es decir, yo tengo P, una función P en función de B, y tengo una función que ya vamos a ver a qué corresponde cada uno, que depende de n, pero en definitiva yo lo que estoy diciendo es que si esto es B1, esto es P sub 1, si esto es B sub 2, esto es P sub 2, y podría tomar cualquier punto intermedio que cumpliría exactamente el producto de la presión por el volumen elevado a la n, sería siempre el mismo. Se cumple para todos los puntos de esa función. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Es que la n es una variable que me la están diciendo y que en el primer caso valdría 1,5. Ahora, para poder calcular el trabajo, habíamos dicho que el trabajo era la integral entre 1 y 2, es decir, entre el estado inicial y el estado final. Estos dos son estados de equilibrio, y va a ser igual a la integral entre el estado 1 y el estado 2 de P diferencial de B. Esto es la expresión
Y para que sea más general, en realidad les dije que la presión, cuando calculamos el trabajo, en realidad estamos hablando de la presión exterior. Entonces, como es muy difícil poder llegar a determinar una función que vincule la presión exterior con el volumen del sistema. Entonces, por eso es que justamente hablamos de que la presión exterior es prácticamente igual a la presión del sistema. Entonces, después, en forma simplificada, siempre ponemos que el trabajo entre 1 y 2 va a ser igual a la integral. Acá, entre 1 y 2, ¿qué significa? Estoy integrando el volumen. Entonces sería la integral entre B1 y B2 de P diferencial de B. Y esta P sería la P del sistema. Que esta P del sistema es la que yo estoy colocando en esa función. Entonces, bueno, la forma de resolver esto no llego, así que espero que me escuchan. Sí. Bueno, la forma de resolver esto, decimos que en principio tenemos el ítem A donde n es igual a 1,5. Entonces tengo que la expresión del trabajo es igual a la integral entre B sub 1 y B sub 2 de P del sistema por diferencial de B. Ahora, yo conozco P1 y B1. Lo que no conozco es la presión P sub 2. Pero yo podría decir que P sub 1 por B sub 1 a la n es igual a P por B a la n. En forma genérica, si bien estoy trabajando con un n que vale 1,5 en el ítem A, lo vamos a hacer en forma genérica para poder integrar. Entonces tengo lo que tendría que hacer para poder integrar, como la presión es variable con el volumen, o sea, que P es una función del volumen. Tengo que encontrar esa función que me varíe en función del volumen. La forma de hacerlo es directamente poner P, despejar, y me queda P1 por B1 a la n sobre P a la n. Entonces, pongo el trabajo va a ser igual a la integral entre B sub 1 y B sub 2 de P1, reemplazo la presión por la función del volumen, entonces me queda P1 por B1 a la n por diferencial B sobre B a la n. ¿Qué hago ahora? Bien, como P1 y B1 a la n es una constante, entonces directamente pongo que P sub 1 por B sub 1 a la n va a ser igual a la por la integral de B, entre B sub 1 y B sub 2 de diferencial de B sobre B a la n. Y la integral de esto, me imagino que la sabrán, P sub 1 a la n menos n más 1 ¿les resultó? Uno solo me dijo que le había resultado conocido. Por lo cual supongo que al resto también debe resultar.
Análisis matemático. ¿Ah? Entonces, finalmente, tengo qué es lo que conozco de esto como para poder integrar. Tengo P sub 1, lo conozco. Ahora, P sub 1, fíjense que está en bares. La expresión esta me tiene que dar en kilojulios. Para poder que esto me quede en kilojulios, ¿qué tengo que hacer? Poner la presión en kilopascal. Entonces, la presión P sub 1 son 3 bar, o lo que sería lo mismo, 300 kilopascal. El volumen P sub 1 es igual a 0,1 metro cúbico. El volumen, bueno, ahí tengo N, ¿a qué va a ser igual? A 1,5. P sub 2, ¿a qué va a ser igual? A 0,2 metros cúbicos. Y ahí tenemos todas las variables como para poder calcular el trabajo, que nos daría en kilojulios, y que sería, les pongo el resultado, eh, 17,58 kilojulios. Ahora analizamos el ítem B. El ítem B nos está diciendo que N ¿cuánto vale? 1. N vale 1. Significa que yo estoy diciendo que P por B, P1 por B1 es igual ¿a qué? A P por B. Sí. El integral, o sea, la van a quedar unidades de volumen, ¿verdad? Sí, pero después se simplifica directamente. Yo estoy tomando lo que me va a quedar acá son unidades en kilopascal por metro cúbico. Entonces, kilonewton sobre metro cuadrado y kilonewton por metro. Entonces, acá tenemos, nos queda esta expresión. Y esta expresión es la expresión, es lo mismo que yo dijera que P es igual a P sub 1 por B sub 1 sobre B. ¿Qué es la expresión de qué? Es una transformación. Cuando a nosotros estas expresiones elevadas a la n, podemos decir que son transformaciones politrópicas, es decir, que pueden tener, digamos, diferentes pendientes, aquella función que dibujé allá. Cuando n es igual a 1, estoy hablando específicamente de una isoterma. Y una isoterma, que significa que la temperatura es constante. Cuando n es igual a 1,5, directamente digo que es una politrópica. ¿Cómo me queda el trabajo? El trabajo me va a quedar, el trabajo entre 1 y 2 va a ser igual a la integral, de nuevo, de P diferencial de B entre B sub 1 y B sub 2. Pero ahora tengo que reemplazar esta P en función del volumen. Entonces me queda P sub 1 por B sub 1, con el mismo criterio, por ser constante la saco fuera de la integral, y adentro de la integral me queda B sub 1
entre B sub 1 y B sub 2 de diferencial B sobre B. O sea, ¿se dan cuenta lo que estoy haciendo? Estoy reemplazando, cuando yo estoy planteando esta expresión, digo que para cualquier punto que yo tenga se va a cumplir. Yo podría haber puesto de la misma manera, podría haber puesto también P sub 2 por B sub 2 igual a ¿qué? A P por B igual. ¿Y por qué no lo hice así? Porque no tengo el dato, exactamente. Lo podría calcular el dato. ¿Ah? Bueno, acá lo que me olvidé decirle es que el sistema en este caso es un gas y que no identifica qué tipo de gas es. Es un gas genérico. Entonces, eso yo lo podría haber puesto. Podría haber calculado el volumen B sub 2. ¿Cómo lo podría haber calculado? Y porque puedo decir que P sub 1 por B sub 1 es igual a P sub 2 por B sub 2. Entonces podría haber calculado este volumen 2, lo podría haber reemplazado allá y hacerlo con P2B2. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué trato de evitar eso? Porque estoy haciendo un paso intermedio que si me equivoco al calcular el volumen 2 y después lo pongo allá, voy a cometer un error por arrastre. Entonces trato de trabajar con los datos que tengo en forma directa. Entonces por eso estoy trabajando con P sub 1 y B sub 1, que son los datos que me da el problema. Y entonces finalmente el trabajo entre 1 y 2 va a ser igual a P sub 1 por B sub 1. ¿Cómo es la integral de diferencial B sobre B? Logaritmo natural de B sub 2 sobre B sub 1, directamente reemplazado. Y entonces tengo exactamente, conozco P sub 1, conozco B sub 1 y conozco B sub 2. Bueno. Sí, no, sí,